Filosofía en tiempos de no filosofía podcast. Bienvenidos al episodio número 31 de enero, y hoy vamos a hablar de Michel Foucault, sobre el poder y el conocimiento. En el capítulo anterior hemos explicado un poco la condición postmoderna, este libro de Jean-François Lyotard, Jean-François Lyotard también, pero donde aborda ahí la pluralidad de relatos. Con Michel Foucault pasa algo distinto, ¿no? Porque ya se entra la teoría política, a la teoría social y cómo esto influye en las narrativas, ¿no? En el lenguaje y el poder, el conocimiento y el poder. Y para empezar, Foucault es uno de los pensadores más influyentes del siglo XX. Y su obra se centrará principalmente en el poder y el conocimiento. A lo largo de su carrera, Foucault se dedica a investigar sobre cómo las sociedades modernas producen y controlan el conocimiento, ¿no? Y cómo este conocimiento se entrelaza con las estructuras de poder. Entonces, para Foucault, el poder no es algo que se posee, sino que es algo que se ejercita. Se ejercita a través de la multiplicidad de prácticas, discursos que se dan en las instituciones, ¿no? Y esto lo que transforma es el pensar, el vivir, pero rechaza las formas tradicionales de entender el poder, que vienen de un tipo de estructura jerárquica, ¿no? Por ejemplo, el Estado, la autoridad centralizada ahí, votando poder, ¿no? En su lugar, propone una visión más diversa del poder, entendido que él entiende que se distribuye se distribuye en toda la sociedad, pero opera a través de las normas sociales, pero no solo de las normas sociales, sino los discursos y las instituciones y las relaciones interpersonales. Entonces, a través de esta idea, Foucault desarrolla un análisis más radical de cómo las relaciones de poder afectan al sujeto y a las prácticas de conocimiento. Entonces, para Foucault, el poder y el conocimiento están estrechamente interrelacionados. No se trata solo de que el poder controle el conocimiento, sino que de que el conocimiento mismo produce el poder. Es decir, el conocimiento no es algo neutral, no es algo independiente, está más bien moldeado por estructuras de poder que lo producen y lo difunden. Y al mismo tiempo, el poder no se limita a la represión directa, así tajante, sino que se dispersa a través de prácticas, a través de discursos, como dijimos, y condiciona en cómo pensamos, cómo actuamos y cómo nos comportamos. Él tiene un libro, Vigilar y Castigar, salió en 1975, donde examina cómo las instituciones modernas, como las cárceles, las escuelas, los hospitales, operan no solo para castigar, sino también para regular y normalizar el comportamiento de los individuos. Y en este contexto, el poder disciplinario se convierte en una herramienta de control social, ¿no? Que no necesita de una violencia implícita, sino que ya se ejerce de manera sutil a través de la vigilancia, de la categorización, de la normalización, y así sumamente el poder no se vuelve poder, el poder no se vuelve reprimente, se vuelve expansivo. Y esto hace que tengamos diferentes enfoques del poder: el poder tradicional como algo jerárquico, el poder expansivo y el poder disciplinario, ¿no? Que se da de forma implícita, no de forma explícita. Bien, pasemos entonces a los conceptos claves de Foucault. Evidentemente el poder, ¿no? Porque Foucault ya trata de ver cómo el poder no es algo que se posee o se ejerce únicamente, es una perspectiva estructurada, como el Estado o las instituciones gubernamentales. Más bien, el poder es difuso, es omnipresente y se ejerce a través de las relaciones sociales, ¿no? A todos los niveles de la sociedad, ¿no? Esta idea de poder es radicalmente diferente de las concepciones tradicionales.
Lo que veían como algo que se concentra en las figuras de autoridad deja de ser así, ¿no? Y el poder no es solo también represivo, sino que como se pensaba antes, sino que el poder produce efectos en las personas. Esos efectos conllevan un tipo de moldeación de comportamientos, definen qué es lo normal y qué es lo no normal o lo anómalo. Entonces, aquí establece lo que se considera un conocimiento legítimo, ¿no? Y en palabras más resumidas, el poder no solo se ejerce a través de la imposición de reglas, normas, sino que también a través de la creación de normas y la organización del pensamiento. Pero esta creación de normas es bastante interesante porque no es una imposición directa, sino que está implícita por otra relación de normas. Pero esta creación de nuevas normas son tan sutiles que no parecen imposiciones, no parecen reglas, no parecen normas, no parecen un tipo de bienestar disfrazadas pues por estas narrativas que se dan en los contextos de los debates, los discursos. Y el poder, según Foucault, no es una propiedad de un sujeto, un grupo de personas, sino una relación entre individuos, una relación entre individuos e instituciones, entre individuos y prácticas, ¿no? Y a través de esas relaciones el poder se distribuye y se ejerce, en lugar de ser algo que se tiene o se imparte. El poder circula, se manifiesta de múltiples formas, en diferentes ámbitos, espacios de la vida social. Entonces, por ejemplo, en la cárcel, en el hospital, en la escuela, en la familia. En este sentido, el poder está en todos lados y las personas participan en él constantemente haciendo los roles, ¿no? Y a medida que no son conscientes de estos roles que ocupan piezas del poder, ¿no? Y Foucault desarrolla una relación estrecha entre el poder y el conocimiento, dado que en su visión el conocimiento no es algo neutro y puramente objetivo, está impregnado de las relaciones de poder que existen en una sociedad determinada. Y el poder no solo afecta lo que sabemos, sino que también determina qué es válido como conocimiento y qué no lo es. Y a través de lo que Foucault llama discursos, se construyen las normas de verdad de una sociedad, ¿no? Los discursos no solo reflejan la realidad, sino que crean realidades, estableciendo así lo anómalo, lo normal, lo saludable, lo enfermo. Entonces las ciencias, por ejemplo, no son ajenas a este proceso, ¿no? El conocimiento científico, el saber científico está marcado por estas relaciones de poder que dictan qué es aceptable y qué se investiga y cómo se interpreta esto. Y evidentemente que no se investiga, ¿no? Y en su obra La arqueología del saber de 1969, Foucault describe cómo las ciencias humanas y sociales, como la psicología, medicina, criminología también, han sido moldeadas por estructuras de poder que determinan lo que debe ser considerado conocimiento válido. El saber es, en última instancia, una herramienta de control y también una herramienta de regulación. Entonces Foucault estudia una interesante forma en que como las cárceles, las escuelas, los hospitales pueden tener un tipo de dispositivos evidentemente abstractos, de normas y reglas, un tipo de conjunto de prácticas de control social. Entonces, a través de estas instituciones, el poder no solo ejerce de manera directa su poder, su manifestación, sino que se interioriza dentro de sujetos disciplinarios, ¿no? Que se ajustan a las normas sociales ahí sin necesidad de una coerción directa. Entonces, Vigilar y Castigar de 1965, Foucault describe cómo las técnicas de disciplina se han convertido en instrumentos de control social en la era moderna. Evidentemente, en lugar de castigos públicos, brutales azotes, quemaduras, el poder comienza a ser ejercido de manera más sutil, más eficaz, a través de sistemas de vigilancia, normalización. Entonces las instituciones en este caso se convierten en lugar donde los individuos son constantemente observados, pero no explícitamente. Por lo tanto se autocontrolan esta autoobservación, que esto es muy interesante y es muy importante, la autoobservación, porque eso controla
el comportamiento de los individuos. Y uno de los factores y conceptos claves en Foucault es el que de panóptico. Panóptico, este es un modelo de vigilancia desarrollado por Jeremy Bentham para los prisioneros, ¿no? En el que un solo vigilante puede observar a todos los prisioneros sin ser visto. Entonces el panóptico simboliza cómo las estructuras modernas funcionan a través de una vigilancia constante, no solo en el sentido físico, sino también en el de control psicológico. En este sistema los individuos internalizan las normas y se regulan a sí mismos, lo que ahí facilita la normalización sin una necesidad de castigos extremos también. Otro aspecto fundamental y bastante interesante es el de la relación entre el poder y el cuerpo humano. Foucault señala, ¿no?, que las sociedades modernas, en estas, el poder ya no solo se ejerce a través de la fuerza física, sino que a través de las prácticas de normalización, ¿no?, que se afectan al cuerpo mismo, y esto se refleja en cómo las instituciones controlan y regulan la conducta, la salud, la sexualidad y otros aspectos del cuerpo humano. Entonces el cuerpo se convierte en el objeto de disciplina, que es moldeado, que es regulado por la sociedad a través de estas expectativas, normas y demás. Entonces es esta forma en el que se mide el cuerpo en términos de salud, hasta cómo se comporta a nivel sexual, ¿no? En las prácticas de trabajo también el cuerpo está sujeto a un control continuo por parte de las instituciones, las expectativas, las reglas a través de normas que la sociedad impone, y que al imponer ya pone este tipo de sujeto panóptico, ¿no?, de sujeto panóptico abstracto que ya se internaliza en el individuo. Bastante interesante y curioso, ¿no? En sus últimos trabajos Foucault introdujo el concepto de biopolítica, bueno, que se refiere al modo en que las sociedades modernas gestionan la vida y la población, ¿no? Y en este contexto el poder ya no solo busca controlar al individuo, controlar al individuo, sino que la vida colectiva se vuelve controlada en su totalidad, ¿no? El biopoder o el poder biopolítico se manifiesta en políticas de salud pública, control de natalidad, sistemas educativos, leyes laborales que buscan regular la vida social en su conjunto, ¿no? Y la biopolítica examina cómo los gobiernos utilizan el conocimiento sobre la población, como estadísticas, demografía, etcétera, para gestionar ahí y controlar a las personas, no solo a nivel de los individuos, sino a nivel de toda la sociedad. Y en este control, evidentemente, el individuo que han sometido a este control de la biopolítica, que utilizan la biopolítica, ¿no?, este tipo de estadísticas. Bien, una vez entendí un poco lo que trató de decirnos Foucault, vamos a pasar a esta relación, ¿no?, entre el poder y el conocimiento. Foucault tal vez es uno de los filósofos más influyentes en la comprensión de cómo el poder y el conocimiento están profundamente entrelazados, ¿no? Para él no se trata simplemente de que el poder use el conocimiento como una herramienta para oprimir, ni que el conocimiento exista de manera independiente del poder. En lugar de eso, Foucault propone que el poder y conocimiento son inseparables, ¿no? El conocimiento no es solo una forma de comprender el mundo, sino que está estructurado y está moldeado por las relaciones de poder, ¿no? Mientras que el poder se ejerce a través de los discursos, las prácticas que producen conocimiento, se ve como el poder es ejercido a través de discursos y las prácticas. Foucault desafía esta noción clásica del conocimiento neutral y objetivo, como también se vio en Layton. Jean-Francis Layton. Entonces el conocimiento siempre está condicionado por las relaciones de poder que operan en la sociedad, ¿no? No es que el conocimiento sea simplemente sea utilizado para ejercer el poder, sino que el mismo conocimiento está producido de esas relaciones de poder. Es decir, los discursos, creencias, saberes, ideas son creados y sostenidos por dinámicas de poder presentes en la sociedad, ¿no? Y eso conlleva un tipo de poder
y más sutil, ¿no? Pero en sí se convierte en un tipo de poder, ¿no? Pero aquí podemos entrar un tipo de interpretación psicoanalítica de cómo funciona el poder a nivel sutil. Y evidentemente esto sería mucho más complejo de analizar porque los filósofos como Foucault ya están un poco metidos a la política, ¿no? En lo social, en los cambios, en los movimientos sociales, por lo que la verdad es una sociedad, bueno, lo que se considera verdad, ¿no? La verdad, la palabra verdad, hablamos del término verdad. En una sociedad está determinado por qué discursos se imponen con los más válidos y los más legítimos. Y esos discursos son los que a su vez son usados para estructurar las instituciones sociales y políticas. Y Foucault señala que el saber no es algo simplemente una representación objetiva de la realidad, sino que está influenciado y estructurado por las dinámicas de poder que dictan, que se puede saber y que es posible conocer y que es silenciado, que es descartado, ¿no? Aparecieron muchos científicos en el COVID que fueron silenciados o se desprestigió. Esto evidentemente hace que veamos cómo funciona el poder en estas relaciones de poder también. Bien, en lugar de ver el poder como algo negativo, como algo represivo, para Foucault entiende el poder como algo productivo. El poder no solo reprime o limita, sino que también crea lo que conocemos, ¿no? El conocimiento se construye dentro de un sistema de poder que decide lo que es aceptable, decide lo que es legítimo. En el caso de la medicina o la psiquiatría, Foucault analiza cómo estos campos de saber no solo describen la realidad de los enfermos o la locura, sino que también establecen lo que se considera normal, anómalo. Así, el conocimiento sobre la salud, la enfermedad no solo refleja un estado objetivo de los cuerpos, sino que moldea cómo las personas perciben sus propios cuerpos, sus propios comportamientos, lo que se sabe sobre la enfermedad. Entonces, por ejemplo, está directamente vinculado a las normas sociales y las prácticas de poder que definen qué se considera, ¿no? Es lo sano y lo enfermo. Y evidentemente hay muchos filósofos posteriores a ellos que mencionaban que no va a haber, la medicina avanza tanto que no va a quedar ninguna persona sana en el futuro. Y esto conlleva evidentemente entonces a la construcción de este tipo de desórdenes mentales, dado que para todo existe una anomalía, ¿no? Y se convierte en un tipo de poder decir que si hablo en contra de, por ejemplo, un ejemplo analógico, ¿no? Hablo en contra del gobierno, soy terrorista. Pero eso conlleva a términos más sutiles, ¿no? Como decir que está mal comer chocolates, me lleva a un tipo de chocolatefobia. Y conceptos así parecidos hacen que sea una creación de la verdad, una creación del poder. Ahí vemos cómo se constituye el poder a partir de narrativas entre grupos y instituciones, grupos y prácticas sociales. Entonces Foucault, a pesar de hicimos esta buena introducción, hace tiempo no hacíamos estas buenas analogías que lo vamos a volver haciendo, pero Foucault introduce la idea de que la verdad no es algo dado de manera universal, sino que es producto de luchas discursivas dentro de una sociedad. Y Foucault explica que las verdades no existen de manera independiente, sino que son construidas por los diversos discursos dominantes que a su vez son producidos y sostenidos por el poder. Entonces esto significa que el dispositivo de poder, que es el Estado, las instituciones educativas, los medios de comunicación, establecen lo que es considerado verdad y qué es conocimiento válido. ¿Qué es esto? ¿No? Bueno, ¿qué es verdad? La verdad es esto, nos dice. Y todo lo que no es esto es lo otro. Entonces esta verdad no es necesariamente una representación fiel de la realidad, sino que es el resultado de la relación de poder. Este poder que establece qué información se considera importante y cuál se silencia, cuál no existe. Y esto es sumamente interesante e importante.
me parece clave este punto. Y evidentemente vamos a pasar al poder discursivo, donde introduce Foucault el concepto de poder discursivo, que se refiere al poder ejercido a través de los discursos y las formas de conocimiento. Donde esas formas de conocimiento básicamente son estructuras estructuras de prácticas, son nuestras percepciones, y que a través de estas el poder se ejerce en la sociedad. Por ejemplo, el discurso médico ha influido enormemente en cómo las sociedades entienden qué es la salud, ¿no? Y a través de la práctica de la medicina y el establecimiento de lo que se considera normal o anómalo, el poder no solo controla el comportamiento de las personas, sino que también define lo que significa es estar bien, sano. Entonces la noción de enfermedad es un producto de las interacciones entre el saber médico, ¿no? y el poder ejercido por las instituciones médicas y el Estado. Este poder discursivo que mencionaría Foucault. En su obra Vigilar y Castigar es bastante interesante, porque Foucault describe cómo las instituciones modernas, como las escuelas, las prisiones, los hospitales, no solo ejercen poder de forma directa, sino que también organizan y distribuyen el conocimiento de manera que producen individuos disciplinados que se ajustan a las normas sociales. Entonces Foucault se refiere a esto como el poder disciplinario, que actúa a través de estos mecanismos de vigilancia, ¿no? Como el panóptico, y la creación de normas, ¿no? A través de estas prácticas, el conocimiento se convierte en una herramienta de control social, ya que las instituciones enseñan a los individuos a internalizar las normas, ¿no? Y a autorregularse ellas mismas. Y este proceso es fundamental para el funcionamiento de la sociedad moderna, ya que no solo se basa en la coerción directa, sino en la creación de sujetos que se autocontrolan. Bien, tenemos y los impactos que tuvo su filosofía. Impactó evidentemente en esta cuestión de las metanarrativas, ¿no? Porque al igual que otros pensadores postmodernos, Foucault juega un papel fundamental en la crítica a los grandes relatos, estas metanarrativas, ¿no? Que han dominado la tradición filosófica, la tradición social, y que se vuelven como la razón universal, ¿no? O los relatos de progreso. Entonces Foucault, al igual que Lyotard, cuestionan la idea de un conocimiento objetivo, de un conocimiento universal. Entonces Foucault muestra cómo las verdades que creemos tener son en realidad construcciones históricas, ¿no? Y también construcciones culturales determinadas por relaciones de poder. Entonces Foucault, que también influyó profundamente en la forma en que la filosofía postmoderna entiende la subjetividad, en lugar de ver al sujeto como una entidad autónoma y libre, Foucault argumenta que la subjetividad está constitucionada por constitucionada, este tipo de subyugada por las relaciones de poder, ¿no? Y en su visión, los individuos son productos de prácticas discursivas que los moldean constantemente, determinadas formas, esquemas, formas de ser, deber, de pensar, de actuar, identidad, y la idea de que nuestro pensamiento, nuestros deseos y acciones están siempre dentro de estas estructuras de poder, ¿no? Y poder y control también, ¿no? Y refleja esto un giro fundamental en el pensamiento postmoderno. Ya vemos cómo se construye la identidad, cómo se controla al individuo. Entonces Foucault desafía la idea de que la historia siga una trayectoria lineal de progreso y razón, ¿no? Una concepción que fue muy influyente durante la modernidad, ¿no? Ese enfoque en la historia de las ideas como el campo de luchas o ruptura se ha convertido en uno de los pilares del análisis histórico de la filosofía postmoderna, ¿no? En lugar de ver la historia como un proceso teleológico que importa el resultado del fin de la acción que conduce a un estado mejor o más racional, Foucault la ve como un campo de poder en el que las ideas cambian dependiendo de quién las controle, quién las impulse.
y el impacto que tuvo con la idea de la biopolítica en sus últimos trabajos. Este concepto ha sido enormemente influyente en estudios sobre la gobernanza, sistema de salud pública, control social, y en la era moderna el poder no solo se ejercía a través de esta represión, sino que también a través de gestión, regulación de la vida. Entonces la biopolítica sigue siendo una herramienta esencial para estos estudios de control, de política de control, la gobernanza global, ¿no?, que se da en la era postmoderna. Y también tenemos que hablar de que Foucault ha tenido un impacto profundo en el estudio de cómo se construyen las identidades en la sociedad moderna. Evidentemente este trabajo se da histórico. Recordemos que la modernidad hablaba de verdades universales, verdades objetivas, absolutas. Entonces su trabajo sobre la sexualidad, la locura, la criminalidad, la salud mental demuestran que las categorías de identidad, mujer, loco, criminal, hombre, etc., no son naturales, sino que son creaciones sociales que están profundamente relacionadas con el ejercicio de poder, los estudios de género, identidad sexual, racialización, y que han adaptado muchas de las ideas Foucaultianas, Foucaultianas, para analizar cómo las identidades no son simplemente vivencias personales, ¿no?, sino que también productos de discursos y estructuras de poder. Entonces, una de las críticas más comunes que se le hace es esta visión del poder y que puede ser demasiado determinista, ¿no? Algunos críticos argumentan que al enfocarse tanto en cómo el poder produce conocimiento y sugiere que todo está interpretado en forma de relaciones de poder, Foucault corre el riesgo de reducir la agencia individual, ¿no? Reducirla a este tipo de... ¿Qué espacio queda para la resistencia o el cambio si el poder está arraigado en todas las relaciones sociales, ¿no? ¿Qué espacio queda, ¿no? Algunos piensan que su teoría da poca cabida a la capacidad humana para superar o subsistir, superar, ¿no?, este tipo de estructuras de poder. Y también la crítica feminista, ¿no?, porque Foucault fue influyente en este estudio de géneros y sexualidad, y muchos de los teóricos feministas, y bueno, las feministas en sí, las teóricas feministas, han criticado su falta de un enfoque más explícito en la opresión de género. Foucault ha analizado cómo el poder se ejerce sobre los cuerpos y las identidades, pero algunos lo acusan de no profundizar suficientemente en las dinámicas de género y de no centrarse lo suficiente en cómo las mujeres, siendo un grupo social, han sido históricamente subordinadas por el poder, ¿no? Además se les critica, se critica a Foucault por no dar un análisis claro en las relaciones de poder que estructura la dominación patriarcal, pero ya eso es una profundización muy específica, ¿no?, de un sector importante, la mitad de la población, que evidentemente tiene cabida, pero recordemos que el enfoque era este tipo político, ¿no?, que ya en la modernidad la mujer entra más en lo político. Y también la falta de una teoría ética, ¿no? Otra crítica que se le hace a Foucault es la falta de un marco ético claro, ¿no? Si el poder está tan omnipresente y todo el conocimiento está influenciado por él, ¿cómo podemos saber qué es lo justo, lo moral? Su énfasis en la destrucción de las grandes narrativas o en las luchas de poder locales deja a algunos críticos con la sensación de que Foucault no ofrece un ideal, una alternativa positiva para la sociedad, ¿no? La posmodernidad en general, con su enfoque en la fragmentación, la pluralidad, ha sido criticada por algunos, ¿no?, por no ofrecer una visión coherente de cómo debería organizarse una sociedad. Esta parte ética, esta teoría ética del poder, en todo caso en Foucault. Y aunque Foucault es conocido por su crítica a las instituciones, al poder, algunos lo acusan de idealizar la resistencia, ¿no?, su visión de que el poder
no es un bloque monopólico, sino que existe una red de relaciones complejas de poder, lleva a una perspectiva que enfatiza la capacidad de resistencia de los individuos y los grupos. Y esta visión de resistencia ha sido criticada como insuficiente para abordar estas desigualdades estructurales, desigualdades económicas que prevalecen en las sociedades contemporáneas, ¿no? Y Michel Foucault ha tenido un fuerte impacto profundo en la filosofía postmoderna y en las ciencias políticas, ¿no? Ofreciendo una perspectiva única sobre la relación entre poder y conocimiento y cuestionando las estructuras de conocimiento que operan en la sociedad, ¿no? Y su crítica en las instituciones, su análisis de cómo el conocimiento y las normas son construidos por dinámicas de poder y su concepto de biopolítica, ¿no? Sigue siendo fundamental para entender la sociedad moderna. No obstante, las ideas de Foucault también han sido objeto de críticas, particularmente su énfasis en que no, el poder en el poder como todo un abarcante y la falta de un esquema ético y también la falta de profundizar en la lucha de género siguen siendo críticas debatidas, ¿no? Y los debates que surgen aquí es, por ejemplo, el determinismo del poder y la falta de agencia. Este tipo de agencia individual, ¿no? Bueno, una de las críticas más comunes de Foucault es que en su enfoque, se enfoca en el poder, ¿no? Y puede ser demasiado determinista por eso, ¿no? Foucault plantea que el poder está presente en todas las relaciones sociales y por ello es omnipresente. Entonces, lo que lleva a algunos críticos a preguntarse si existe algún espacio para la agencia individual, para este tipo de libre albedrío, estar fuera de estas dinámicas de poder. Entonces el debate surge en dónde queda la resistencia. ¿Dónde queda la resistencia, no? Si el poder es tan todo abarcante y cada forma de conocimiento está impregnada de relaciones de poder, ¿cómo pueden los individuos y los grupos resistir o transformar estas estructuras, ¿no? Algunos interpretan la teoría de Foucault como una visión en la que las personas están completamente determinadas por el poder, dejando poco margen para la acción consciente o la liberación. Y esto pone en la mesa la resistencia y la subversión, ¿no? Porque esta resistencia, cuando Foucault habla de resistencia al poder, algunos críticos consideran que su visión de la resistencia es insuficiente o es vaga, dado que a pesar de reconocer que el poder no es monopólico y que siempre existen formas de resistencia, su obra no ofrece soluciones claras, estratégicas para resistir efectivamente al poder, lo que deja a la crítica social sin un tipo de ética clara en contra de este tipo de subversión hacia el poder, subversión a estas estructuras y relaciones. Otro debate importante que tiene que ver con la relación entre Foucault y los estudios de género y feminista también se da por este tipo de falta de profundidad en el análisis del género. Entonces las feministas señalan, ¿no?, que su análisis del poder es a menudo demasiado general y no tiene en cuenta las formas particulares en las que las mujeres y otras identidades de género son oprimidas. Pero esto ya esas identidades de género se desarrollan en el siglo XXI. Y Foucault describe también cómo las instituciones regulan y disciplinan cuerpos, ¿no? Algunos críticos feministas sostienen que su trabajo no proporciona un análisis explícito de cómo el patriarcado, o sea, esta estructura social, funciona como un régimen de poder distinto pero fundamental que afecta a las mujeres de manera sistemática. Y Foucault también es conocido por rechazar las grandes narrativas, ¿no?, como toda la característica de la posmodernidad. Y evidentemente al no cuestionar, no profundizar en la cuestión de la moralidad, hay bastantes críticas ahí, ¿no? Especialmente en las éticas normativas, ¿no?, que requieren una base sólida para decidir qué se constituye una acción justa o una sociedad justa, ¿no? Las normas, pero entonces las normas serían un tipo de poder. Y la pregunta es cómo podemos juzgar lo que está bien o lo que está mal, ¿no? Si todas las formas de conocimiento están implícitas en la relación de poder, entonces ahí habría un debate. Y bueno, es un debate que se ve en Foucault.
También algunos pensadores éticos cuestionan la falta de un enfoque ético en la subjetividad, ¿no? Este tipo, como les mencionaba antes, encontrar estas intuiciones morales, algo que sea propio del hombre y que determine, ¿no? Por este tipo de relatividad extrema que se presenta en esta posmodernidad, ¿no? Y algunos críticos han señalado también que Foucault descuida mucho la dimensión económica del poder, a pesar de sus contribuciones sobre las instituciones, el cuerpo, el saber. Foucault no presta tanta atención a cómo las relaciones económicas y el capitalismo juegan un papel fundamental en las dinámicas de poder, ¿no? Mientras que Foucault menciona la biopolítica y la forma en que las sociedades modernas gestionan la vida, no analiza de manera sistemática la relación entre el poder y las estructuras económicas. Entonces, críticos marxistas argumentan que Foucault no ofrece un análisis adecuado del capitalismo, ¿no? Y cómo son fuertes de poder este capitalismo, y esta omisión ha llevado a algunos a preguntarse si la teoría de Foucault puede ser realmente completa sin tener en cuenta este contexto económico en el que las instituciones evidentemente operan, ¿no? Y es como un tipo de movimiento económico, pero ese movimiento económico gira a lo social, pero eso lo social se convierte en lo político también, pues, está relacionado. Entonces la falta de profundidad hace que se debata estas cosas también. Y historia también, ¿no? En su enfoque sobre la genealogía del conocimiento y las instituciones, Foucault adopta una perspectiva histórica que rechaza las explicaciones causales finales, ¿no? Esto lleva a críticas sobre cómo su teoría aborda los cambios históricos, ¿no? Foucault se enfoca en estas rupturas, en las descontinuidades de la historia del conocimiento, lo que ha sido interpretado como una negación de las estructuras sociales más amplias. Entonces, algunos sociólogos y filósofos argumentan que la genealogía de Foucault, aunque es poderosa en sus descripciones, tiene una falta de análisis estructural que permita comprender cómo las dinámicas sociales globales y las clases sociales afectan las relaciones de poder a lo largo del tiempo. Y también Foucault pone el límite de la filosofía entre el hombre y el sujeto, dado que critica la idea moderna del sujeto autónomo, individualista, y al criticar eso se expone a que muchos filósofos contemporáneos suyos, especialmente aquellos influenciados por el existencialismo o la fenomenología, cuestionen su negación del sujeto, ¿no? Foucault deconstruye la idea del sujeto moderno como un ser autónomo que tiene control de su destino, pero algunos críticos argumentan que esta crítica que hace Foucault al sujeto que es dueño de su destino deja poco espacio para la experiencia subjetiva, y la voluntad individual no es experiencia subjetiva, lo consciente. Y para algunos Foucault no ofrece una verdadera idea de la liberación del sujeto, la liberación de la conciencia. Y si las instituciones siempre nos construyen, ¿no? Y bueno, no se reduce en esto, pero se puede mencionar esto, que sí, para Foucault las instituciones siempre nos construyen. Entonces, ¿dónde queda la posibilidad de autonomía? Se critica, los filósofos contemporáneos de Foucault, más influenciados por el existencialismo, la fenomenología, se preguntan esto, ¿no? Y también, ¿dónde existe la transformación radical del individuo, ¿no? Porque recordemos que el existencialismo busca este tipo de transformación, liberación del individuo, por medio de aceptar el tipo de sinsentido, este absurdo. Entonces, aquí ya vemos cómo tiene crítico este tipo de la falta de un sujeto autónomo, dónde está, y cómo sucede, ¿no? Cómo no puede ser, dónde queda la experiencia subjetiva, dónde queda la voluntad individual, si todo está mediado por instituciones que nos construyen. Y Foucault, como vimos, es un filósofo muy interesante de analizar. Como todos los filósofos que hemos tratado son bastante interesantes, y seguramente podríamos estar leyendo horas, podríamos estar investigando horas sobre las filosofías que pasaron
Pero nos vemos el día de mañana. Ya pasamos a la ética. Pasamos a la ética y la filosofía moral. Y mañana vamos a hablar de las teorías éticas, ¿no? Vamos a hablar de la teoría del utilitarismo versus la deontología. Va a ser muy interesante hablar de la ética. Bien, nos vemos el día de mañana.